JPod 2016, a la vanguardia del podcasting. Sala patrocinada por Spain Media. Porque claro, antes de hacer esa jornada de podcast, hicimos una especie de sesión informativa para mis alumnos. Yo soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, entre otras cosas, porque tú en aquel momento les hablabas de podcast y se pueden ustedes imaginar, ¿no? Así que organizamos estas jornadas, o sea, una sesión de introducción en la facultad para decir a los chiquillos que era un podcast y lo muchísimo que iban a aprender en estos días. Unas jornadas, como se pueden imaginar, perdónenme, montadas lógicamente con bastante más entusiasmo de los medios que se podían contar, que bueno, contábamos con el aula magna de la facultad, lógicamente. Ya entonces mis alumnos no sabían lo que era un podcast y bueno, podemos pensar que eso era normal. Estamos hablando de hace 10 años, pero ¿saben ustedes lo que me encuentro en clase entonces cuando yo preguntaba qué era un podcast? Bueno, pues esto es lo que veíamos, ¿no? Prácticamente esta cara de que es un podcast, a pesar de que ya muchos en aquel momento podían tener un iPhone con una aplicación que se llamaba podcast y que les debía haber dado alguna pista. Hoy tampoco lo saben, o medio lo saben. Pero al final lo que ellos entienden en la mayoría de casos es que el podcast es un programa de radio normal, con la única diferencia de que lo pueden escuchar cuando quieran. No entienden tanto el concepto de mi programa lo ponen el sábado a las 3 de la tarde. Ni siquiera, ya digo, aquellos que poseen un iPhone con esa aplicación del podcast. Esto era los que llamamos los nativos digitales. Y bueno, pues muchos autores saben ustedes que dicen que los nativos digitales no existen. Incluso ha habido una conferencia hace poco de Huicho de Microsiervos que decía mi animal mitológico parecido. Bueno, yo sí creo que los nativos digitales existen, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, yo he nacido en Jaén, pero eso evidentemente no hace que sepa nada de olivos ni de aceite de oliva, aunque lo consuma, ojo. Entonces los nativos digitales existen y son esa generación que ya ha nacido en la época de Internet, lo cual evidentemente no garantiza para nada que puedan tener idea de cómo utilizar Internet. Del mismo modo que, bueno, puedo ponerle más ejemplos en este sentido, que en mi casa haya una cocina tampoco garantiza que yo pueda cocinar, y sin embargo ahí está. Los nativos digitales viven rodeados de Internet, pero eso no quiere decir que sepan usarla ni que sepan qué herramientas tienen con ellos. Pero no hay problema, ya todo el mundo ha dicho que los nativos digitales no tienen ni idea de Internet, lo tenemos claro, pero esto no nos preocupa porque hoy tenemos ya a los millennials, que es la siguiente generación. Y entonces podríamos pensar, no, los millennials están mucho más enterados de qué es esto del podcast. Pues me temo que no. Los millennials tampoco tienen ni idea de en qué consiste un podcast. Y yo me pregunto que por qué sucede esto, por qué este nombre no ha terminado de entrar. Yo creo que una de las cuestiones es por qué nos empeñamos en ponerle nombres a todo, etiquetarlo a todo y sobre todo irlo parcelando todo. De repente venimos con algo, pues eso, que se llama podcast. La verdad, como nombre es bastante poco atractivo. ¿Ustedes se imaginan que los de YouTube hubieran dicho que ellos lo que tenían eran podcast, por ejemplo? Pues no estarían probablemente donde están y nadie les habría hecho ningún caso. Son vídeos, ya está. Y los podcasts son audio y ya está. Y nosotros nos empeñamos en seguir diferenciándolos. Si el podcast tiene vídeo, entonces ya no es un podcast. Si el podcast viene de la radio, ya no es un podcast puro. Y nos empeñamos en seguir haciendo esos compartimentos. Ahora digo yo, ¿de verdad pensáis que los jóvenes se preguntan si esto es un podcast, si esto es un vídeo, si esto es un texto, si es un podcast independiente, si es un podcast comercial? Yo creo que no. Que los podcasts, que los jóvenes lo que hacen es buscar contenido que les interese. Y ellos no se preocupan de la cabecera. Cuando ellos están buscando qué es lo que ha pasado en el último concierto de Lady Gaga, luego no se ponen a ver si lo que están leyendo es del País o de la página de un tipo que lo hace desde ese mito del garaje. Los jóvenes, como les digo, buscan buenos contenidos. Y no dicen, bueno, pues he decidido escuchar un podcast sobre la influencia del sapo en el barroco, ¿no? No, ellos simplemente buscan lo que quieren y desde luego cosas como ir a iTunes a buscarlo, y luego pondremos algún ejemplo más en ese sentido, ya les aseguro que tampoco, que no lo tienen en su cabeza para nada. ¿Qué es lo importante al final? El contenido. Eso es lo que buscan los jóvenes. Y les da igual que sea en audio, texto o vídeo, o señales de humo, si me apuran. Si el contenido es bueno,
ellos lo van a encontrar y lo van a conseguir. ¿O no? Me voy a corregir. Si el contenido es bueno o no, simplemente si les interesa, no tiene por qué ser ni bueno. Simplemente tiene que ser algo de los que ellos han ido detrás. Y no se van a cuestionar si les interesa, bueno, y si no, no existía la telebasura hoy en día. O mucho más sencillo, si hubiera cosas, si nos tragáramos todo lo que es solo bueno, me perdonan ustedes, pero no nos habríamos tragado 6 temporadas de Perdidos. Y lo siento si hay aquí algún fan de la serie, pero tiene guasa, 6 temporadas de Perdidos. Y todavía hay muchos fans de la serie. Desde entonces hasta hoy, ya le digo, desde esos 10 años para acá, ha llovido mucho y como decíamos que íbamos a hacer un repaso, a mí me gustaría repasar algunos de los mantras que decíamos entonces. Yo creo que ustedes algunos tendrán edad para recordarlo y si no yo se los recordaré encantada de la vida, y que se recitaban continuamente desde la podcastfera. El primero de ellos, a mí me hacía mucha gracia, como periodista y bloguera y periodista y podcastera, me decía, esta dualidad me permite que estas cosas me diviertan mucho. El locutor sabe hablar y el podcaster sabe de lo que habla. Esto lo repetían mucho los podcasters y tenían su parte de razón. Hace 10 años, cuando se intentaba, había cositas muy puntuales de radio pequeñitas, pero si se escuchaba una sección de tecnología de radio o de cualquier medio de comunicación, se escuchaban unas barbaridades tremendas. Entonces sí es cierto que los podcasters salieron como una manera de hacer esa información que realmente no encontraban en la red y empezaron a difundirla. Y ese siempre ha sido el espíritu. Estamos hablando también de una época en que se inicia, estamos hablando del año 2006, ya le digo, el podcast en España se inicia en el 2004, pero prácticamente hasta el 2006 no se sabe, no había más que 4 gatos, que es también el momento en que empieza la crisis económica. Y a los medios de comunicación, aquello de los podcasts, ni le iban, ni le venían, ni tenían el más mínimo interés. Por tanto, en ese momento los podcasters eran personas que sabían mucho sobre un tema y decidían compartirlo. Y no solo en el campo de la tecnología, en otros muchos campos. Había podcasts prácticamente de todo. Y yo quiero citar un ejemplo como era el de Interioris, un podcast que hablaba de legislación sobre propiedad intelectual en el mundo audiovisual. Fíjense qué cosa más específica. Y sin embargo era un abogado que hacía un programa entretenidísimo sobre este tema porque lo hacía a base de ejemplos pues, de sentencias sobre alguna demanda que había habido contra Rocky por el uso de sus personajes. Y hacía un podcast muy bien estructurado con unos contenidos muy completos. Por supuesto, había, como se pueden imaginar, cienes y cienes de programas de tecnología, de una utilidad incuestionable. Incluso hacíamos entonces maratones podcasteros de emisiones en vivo que estamos hasta 24 horas turnándonos para emitir. Hicimos también los mundiales de fútbol, no sé si fueron en China aquellos mundiales, pero fíjese qué cosa más tonta reunirnos por toda España, incluso de algunos países latinoamericanos, y íbamos retransmitiendo los partidos por podcast, lo cual no tenía ningún sentido, pero nosotros nos lo pasábamos muy bien. También es cierto que en aquel momento se difundió bastante la idea de que cualquiera podía hacer un podcast, y eso en esencia es cierto. Y vuelvo al ejemplo gastronómico. Si yo tengo en mi casa huevos y patatas, tengo la posibilidad de hacer una tortilla de patatas. Otra cosa es que sea comestible. Y ya les garantizo que si la hago yo no va a serlo. Ahí lo tenemos claro. Muchos podcasts de aquel entonces consistían en 2 o 3 personas que se juntaban físicamente o por Skype o por cualquier otro sistema y se ponían a hablar. Y eso está muy bien, pues como una charla de bar. Pero eso no quiere decir que sea interesante, que se pongan a hablar de la tele, de política. Entonces, evidentemente se necesitaba que ya empezara a haber un cierto tipo de estructura. Y los podcasters al principio se preocupaban muy poco de aquello. Entonces, dependiendo de quién lo hacía, podía ser un contenido muy entretenido, porque eran personas con un talento natural, o personas que se preocupaban, como comentaba antes el caso de Andy Ramos, que se preocupaban de darle una estructura a su contenido, o simplemente podía ser aquello como ver crecer una planta, aburrido hasta la saciedad, con lo cual evidentemente muchos podcasts no aguantaban. No basta con saber mucho de algo, además hay que saber contarlo. Y además los podcasts tenían, y yo creo que hoy todavía lo tienen un gran inconveniente de cara al podcaster, que es el hecho de que normalmente escuchábamos el podcast, pues eso, nuestro iPod, nuestro reproductor MP3, en movimiento, cuando íbamos en el coche o lo que fuera, lo que hacía que la interacción fuera muchísimo más pequeña de la que podía pasar con un blog, que prácticamente pues, estabas leyendo el blog y no te costaba ningún trabajo de dejar un comentario. Los comentarios en los podcasts prácticamente son nulos, casi ninguno, como no sean podcasts muy concretos. Y yo creo que eso también desmotivaba mucho
al podcaster a seguir adelante con ese proyecto. Vamos ahora por el siguiente de los mantras, que a mí me encantaba también. Se puede hacer un podcast con un portátil y un micro 2 euros. Yo además creo que en aquel entonces decía con un micro de Carrefour. No sé por qué todos los podcasters decían eso. Yo, ¿qué les pasará a los micros de Carrefour que son tan famosos entre los podcasteros? Bueno, pues mentira no es. Evidentemente se puede hacer un podcast, incluso ya sin el micro, porque todos los portátiles llevan su micro incorporado. Y se puede hacer un podcast. Y hoy en día, evidentemente, con la maravilla de aplicaciones que hay también, incluso con el móvil. Muchos podcasters lo hacen con el móvil. Pero si sabemos algo es que los productos audiovisuales tienen que ser impecables. Si hay un problema de audición, si hay una interferencia, si hay un run, eso hace que el espectador desconecte y lo termine dejando. Incluso si está muy por debajo, si está bajo de sonido, resulta muy molesto porque le estoy haciendo al oyente tener un sobreesfuerzo especial y eso va a hacer que desconecte. Por tanto, sí es técnicamente posible hacer un podcast con un portátil, pero es poco probable que alcance el nivel técnico mínimo deseable para que el contenido también se haga mucho más agradable. Y si queréis, es tan sencillo como que preguntemos a todos los podcasters que hay por aquí este fin de semana cuál es su equipación. Y hay desde el que va a tener un micrófono decentito, por no decir un micrófono en condiciones, hasta el que prácticamente se ha montado un estudio de grabación en casa. Y eso es así y no queda otra, me temo. Bueno, aquí traigo una imagen. En aquel momento eran los inicios. Bueno, ¿qué se puede esperar de esta panda? ¿No? Ahí está José Antonio Gelado, que como saben ustedes es el podcast. Ahí está Andy Ramos también, y que les digo del podcast de Interioris. Rafa Osuna, que sigue en el mundo del marketing, pero que tuvo muchos podcasts de mucho éxito. Había mucha ilusión, había mucho esfuerzo detrás, había mucha camaradería, que eso tiene que ver mucho con todo el entorno de la web 2.0, y sobre todo un sentimiento muy fuerte de comunidad, que yo creo que con sus altos y bajos ha seguido perdurando en el tiempo, y por eso 10 años después pues tenemos aquí estas nuevas jornadas en Málaga. Pero volviendo entonces, las radios parecían no enterarse, no se enteraban, no tenían el más mínimo interés, y de hecho los primeros programas de radio que aparecían en los podcasts no los subían los autores de esos programas, los subían los fans, como era el caso de La Rosa de los Vientos. Eran los oyentes los que lo grababan. Yo me acuerdo, anterior a todo esto, anterior a la era de Internet, cuando yo grababa el programa de cine, que lo echaban a las 2 de la mañana en la SER, el de Lo que yo te diga, y lo mismo, ¿no? Luego lo intercambiábamos como cambiábamos los cromos. Pues esto era una cosa parecida. Soy fan del programa La Rosa de los Vientos y lo grabo y lo pongo a disposición de todos los oyentes porque en aquel momento también era un programa de madrugada. Tuvieron que pasar muchos años y todavía al principio era algo de eso, o de los presentadores o de los productores de esos trabajos, quienes los ponían en la red de manera absolutamente al margen de la emisora, que no tenía el más mínimo problema ni el más mínimo interés en subir esos programas. Entre otras cosas, porque no veían la manera de monetizarlo, que creo que esta semana también se está hablando aquí mucho de eso. Por lo tanto, tenía mucho que ver. Evidentemente, con el tiempo, hoy prácticamente ya todos se han enterado y el hecho de tener un podcast prácticamente es una obligación. Ya salen todos, incluso antes de que se estrene un programa. Me acuerdo de algún programa de M80 que ya estaba preparada la página del podcast antes de que se emitiera y se hiciera toda la promo inicial. Aquí les pongo algunos de los que yo sigo habitualmente y yo agradezco mucho, de verdad, porque no escucho prácticamente radio en directo más que por la mañana, lo típico que nos estamos preparando para ir a trabajar, y esas noticias del día son la única radio que yo ya escucho en directo, pero siempre he sido un oyente de radio y por tanto sigo escuchando muchísimo la radio, aunque no sea en su momento, aunque sea en entorno de podcast. Da igual, por tanto, el podcast te facilita, también ahora en radio, que te pilla en horas de trabajo, durmiendo, tú te lo descargas y te lo escuchas cuando quieres. Hombre, evidentemente no tiene mucho sentido escucharse de repente, ahora con la que está cayendo en política, por ejemplo, un podcast de política la semana pasada, porque las cosas pueden haber cambiado muchísimo, ¿no? Pero otros podcasts, por ejemplo, un podcast de cine como el de La Script, del que soy muy fan, que es además heredero del podcast, de la radio que mencionaba anteriormente, de Lo que yo te diga, pues, si no me entero esta mañana de la crítica de Oliver Stone y me entero la semana que viene, me va a dar igual. Entonces, hay mucho contenido que evidentemente no tienen ese factor en contra de la actualidad, que se puede escuchar perfectamente 10, 15 o 20 días después. Incluso hay podcasts, me estaba acordando, no me voy a acordar, A través de las estrellas creo que se llamaba, que ese sí era un programa de radio pequeñito, por cierto. Fíjense, un programa de radio que hacen
astrónomos de un instituto hablando de las estrellas. Me da sueño nada más de pensarlo. Y sin embargo hacían un programa fantástico y tuvieron un podcast a través no estoy segura si era a través del universo o a través de las estrellas. Interesantísimo y que tenía muchísimos seguidores. Un programa que se emitía en una radio de un pueblecito de Granada, que no creo que llegara a los 2000 oyentes, y que sin embargo a través de podcast se retransmitía a todo el mundo. Además, las radios también han visto y cuentan con una enorme ventaja el hecho de que, por ejemplo, muchos programas que antes se perdían porque la jornada de fútbol, la final de la liga, una noche electoral o lo que llamamos un breaking news, ahora ya no se pierden. De hecho, la Script tiene muchos programas que son edición podcast, programas que no se han emitido al aire y que, sin embargo, sí están en el feed del podcast. Pero no todos son ventajas y la radio hoy sigue cometiendo muchísimos errores en su publicación de podcast. Pueden ser una bendición, y yo así lo veo como buen oyente de radio que soy, pero también son una maldición. Y aquí tenemos algunos de los errores más comunes. Publicidad local, por ejemplo. Ahora yo cojo y me escucho la clínica de adelgazar de Madrid o las máquinas de barear de Jaén. Y eso le digo porque son casos que suceden. ¿Qué sentido tiene que yo me escuche la publicidad de comercios de Madrid? Y sobre todo, y más importante, es que no se conocen el fast forward. ¿De verdad se creen que yo me voy a tragar 10 minutos de publicidad en un podcast de 6 horas de un magazine matinal de la mañana? ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Máxime cuando ya tienen publicidad inserta de los propios presentadores que están diciendo beba este vino, o consuma estos qué, o puritos no sé cuánto, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de manera distinta. Habrá que hacerlo como lo están haciendo los que ya están sacando podcast. La misma publicidad en el contenido que en el aire. ¿Por qué no insertar una publicidad específica para ese podcast y para esa área geográfica? Sería mucho más fácil. Porque además lo que funciona en la emisión al aire no tiene por qué ser lo que funciona en la emisión de podcast. Podría ser una publicidad concreta. Pon publicidad al principio y al final, como hacen los podcasts y como está haciendo, por ejemplo, Podium Podcast. Y con que vaya al principio, porque al final a lo mejor ya, bueno, si es una cuña cortita, sí, pero si no, no tiene ningún sentido. Y sobre todo, por favor, no se pueden subir los contenidos duplicados, triplicados o como queráis. ¿Por qué? Porque un podcast de 6 horas de repente decide, sube el podcast de 6 horas, luego sube el podcast por horas, luego sube el podcast por bloques y luego sube el podcast por contenidos. De manera que, si yo me he escuchado la entrevista a Oliver Stone, me la he escuchado 3 veces como me descuido. Digo, otra vez con Oliver Stone ha aparecido otra cosa distinta. ¿Qué trabajo cuesta hacer feed distintos? Y que sea el usuario el que decida si se quiere escuchar el formato de 6 horas o solo se quiere escuchar las entrevistas del programa o solo se quiere escuchar un determinado contenido. No es muy complicado y, sin embargo, no se hace. El contenido local. Me escucho cada semana la edición de Madrid de La Ventana de Cadena SER. Me encanta porque el presentador es amigo, Javier Casal, y estoy encantada y así me pongo un poco al día de lo que pasa en Madrid, pero ¿por qué no me puedo yo escuchar La Ventana local de Málaga, que me sería mucho más interesante, o el de Cuenca, donde esté en Cuenca? Y os voy a responder a todos estos porqués que os he planteado. Porque les importa un pimiento, porque a las radios no les preocupaban para nada el podcast, porque simplemente era contenedor donde yo soltaba mis audios y tenía otro sitio ahí y si lo escuchaba alguien más, pues estupendo. Pero no era algo que le aportara nada a ellos, por lo que hemos dicho, porque no encontraban la manera de monetizarlo. Pero ojo, que llega el imperio deprisa y nos trae este año, fresquito, calentito, Podium Podcast. Con claims tan bonitos como lo mejor está por escuchar o historias que hablan tu idioma. Incluso creo que al principio se promocionaban como la primera red de podcast. Y dices, ole, con un pack. O sea, la ignorancia o el desdén que tenían hacia todos esos podcasters independientes que estaban construyendo su trabajo y creando contenido desde hacía años era tan absoluta que decías, hombre, poquito, ¿no?, de reconocimiento a quienes han estado trabajando ese terreno. Sin embargo, tengo que decir que independientemente de todo ese desdén hacia el podcast independiente, están haciendo un trabajo impecable. A mí me maravilla. Hacía mucho tiempo que Prisa no hacía nada bien. No vamos a hablar aquí de la deriva del país, por poner un ejemplo, y sin embargo creo que con Podium hoy
Podium es una pequeña joya dentro del mundo del podcast y creo que evidentemente lo van a explotar. Vamos a ver, aquí os traigo algunos ejemplos. Tenemos terror, tenemos reportajes, tenemos ciencia ficción, tecnología, incluso investigación. No sé si lo habéis escuchado, el podcast de Le llamaban Padre, que es también una investigación periodística y que se podría asemejar bastante al famoso, al celebérrimo Serial, ¿no? Pero hay algo que no podemos olvidar, y es que esto no es gratis. Esto no se hace con un portátil y un micrófono de 2 euros. Serial tiene un presupuesto de aproximadamente 5 millones de dólares para esa investigación y para esa producción. Y El Gran Apagón, por ejemplo, por citar también una ficción del Podium, tiene guionistas, tiene actores, tiene técnicos y tiene un desarrollo en el espacio y en el tiempo. Y eso es muy caro. Afortunadamente, Prisa tiene los recursos para eso. Pero vamos a ver que aquí ya tenemos también redes de podcast que están haciendo un trabajo muy bueno, no son los únicos. Yo os traigo el ejemplo de Emilcar FM, porque soy oyente. Fijaos, curiosamente yo soy de uno, de Emilcar Daily. Escucho alguno más circunstancialmente, pero fundamentalmente soy oyente de Emilcar Daily. Y son podcasts que van desde la tecnología hasta temas como la lactancia materna. Pasando por podcasts, a mí me hace mucha gracia que tienen un podcast de Friends, una serie que acabó hace más de 10 años y que seguro que más de uno estáis revisando ahora en Netflix, aprovechando que lo han colgado. Y si no, deberíais hacerlo. Lo único que tiene Emilcar FM que envidiarle a Podium son los recursos. Punto. De hecho, yo creo que si tuvieran los mismos recursos, yo creo que lo podrían hacer incluso mejor. Y pese a todo ese despliegue y toda esa diversidad de oferta, ¿sabéis lo que yo me encuentro al llegar a los millennials? Pues mira, le hice una encuesta muy sencillita el otro día. Esta encuesta, que lógicamente tiene un valor científico cero patatero, porque es con mis estudiantes, pero que sí tiene un valor para tomar pulso, porque evidentemente yo estoy todo el santo día con millennials. Y les pregunté, una encuesta, ¿alguno de vosotros escucha algún podcast de Podium Podcast? Las respuestas eran sí, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Y las respuestas están ahí. Sí, 2, y además uno que no tenía ni lo tenía muy claro. Yo escuché hace poco El Gran Apagón y creo que era de Podium. ¿Por qué? Porque está la cuña de Podium Podcast al principio y al final, que si no, no lo sabría. No, 4, doy por hecho que esos 4 sí sabían de qué estaba hablando, y 38 de no tengo ni idea de lo que estás hablando. Y esa es la triste realidad con la que nos enfrentamos. No tienen ni idea. Y me hace también gracia la respuesta de César. De iVoox, muchos, pero Podium nunca he oído hablar de ello. ¿Veis lo que hablaba antes de los nombres? Confundimos un repositorio de audio con una red de podcast. Lechugas con patatas. Pero da igual. Isaac Baltanás mencionó hace poco en un artículo que hace en una conferencia que daba, que a mí me hace, o sea, Isaac, un especialista en podcast, va a dar una conferencia y de esas 125 personas, solo 2 saben lo que es un podcast. Eso es como si yo voy a una conferencia a Arturo Pérez Reverte y no me gusta leer. Mire usted, ¿a qué va? O sea, no tiene usted ni idea de lo que va a hablar el ponente. Pero me resulta muy, muy curioso, ¿no? Y si no, tan sencillo como que preguntéis a las personas que hay a vuestro alrededor, ¿qué podcast escucháis? O bueno, yo empezaría por ¿escucháis podcast? Pues os va a ahorrar a lo mejor tener que dar muchas explicaciones. Por eso, como decimos, pese a todo este enorme esfuerzo, el podcast sigue avanzando a un paso de caracol. Hemos visto los mantras del pasado. Eso de el locutor no sabe de lo que habla, el podcaster sabe mucho y el podcast se hace con 2 euros. Aquí está Ramón Corominas, que lo puede también constatar. Lo de los 2 euros, el micro de Carrefour. Lo dijimos durante mucho tiempo. Ahora vamos a ver algunos de los mantras del presente que también están. No se contempla como un formato relevante porque no tiene audiencias significativas. Pero vamos a ver. A estas alturas del siglo XXI, ¿queréis decirme qué entendemos por audiencias significativas? Solo yo, de las 5.000 y pico descargas que tiene Emilcar Daily cada día, solo yo me he comprado al menos 2 productos de los que ha hablado Emilio. Concretamente, auriculares, curiosamente. ¿Por qué? Me consta que no soy la única, porque lo comentaba. ¡Ay, me habéis comentado que habéis comprado el podcast, el altavoz de no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto! Y aparte porque le llegarán los enlaces patrocinados de Amazon, ¿no? Que para eso también lo hace.
porque va más allá de ese fenómeno que hemos mencionado muchas veces, el cuñado 2.0. A mí, Emilcar me puede hablar de muchas cosas, o Emilio, perdóname, que le hablo con el seudónimo, pero él hace una crítica y la hace, y yo puedo saber si se adapta a mis necesidades o no, porque él me puede hablar a mí todo lo que quiera de OmniFocus, que yo en cuanto veo un podcast de OmniFocus me lo salto, perdonadme, porque no me interesa nada el tema de la productividad de tiempo, me encanta perder el tiempo, entonces ese me lo salto. Pero cuando está hablando de productos que me interesan, yo sé que me va a decir si me viene bien, si no me viene bien, para el uso que yo le voy a dar, que no es el mismo uso que le van a dar otros 3.000 oyentes de Emilio Cano. Me permite tomar las decisiones en ese sentido. Pues eso multiplicadlo por todos esos oyentes que tiene. Audiencias significativas no son audiencias en cantidad, son audiencias de calidad y audiencias segmentadas. Y todavía estamos con la tarandela de la cantidad de oyentes, como si eso significara algo. Al principio el mundo del podcast también, me hacía gracia que había estadísticas de por cada descarga de podcast lo escuchan 3. Es decir, ¿cómo habéis llegado a ese número? ¿Ese número mágico? Muchas descargas de podcast ni siquiera se llegan a escuchar nunca. Entonces vamos a ser un poco realistas, aunque eso ya se va a empezar. Otro de los mantras. El podcast ofrece enormes oportunidades en España, pero siempre que se trabaje la calidad, algo muy infrecuente todavía. Lógicamente este es un comentario que viene desde la radio profesional. Bueno, pues a lo mejor tendría que escuchar más cosas de las que está escuchando. Sí es cierto, o sea, yo no puedo estar de acuerdo con esto, evidentemente, porque creo que sobre todo hay mucha calidad en los contenidos, pero sí es cierto que en muchos casos falla la producción, el ritmo o la calidad, pero los contenidos no. Los contenidos están haciendo cosas maravillosas. Y algún otro mantra, el podcast tiene que tener una factura formal muy cuidada, con esto sí estoy de acuerdo, y tiene que recuperar la orfebrería de la radio, hacer piezas artesanales con guión muy pensado y la locución perfecta. Totalmente de acuerdo, y me sirve para el podcast comercial y el podcast independiente. Pero Podium ya lo está haciendo y tampoco está despegando de momento. Las cosas como son. Yo creo que lo conseguirá, porque claro, tiene detrás una maquinaria que le permite una promoción que evidentemente no va a permitir otras áreas, pero le está costando mucho para cómo se han lanzado, que también tienen un presupuesto millonario. El colectivo amateur que difundió en nuestro país el fenómeno del podcasting teme por su supervivencia. Y esto ya sé, ¿verdad? Que es que me entran ganas de tirar el micro, de tirárselo a alguien a la cabeza. Vamos a ver. El vídeo no mató a la estrella de la radio, los videoreproductores no mataron el cine, YouTube no ha matado a la televisión, Internet no ha matado a los medios, sí que le ha hecho bastante daño, hay que decir. Pero ya está bien de que cada cosa nueva que llega sea una amenaza para lo que estaba. No está. Hay sitio para todos. Y sobre todo, lo que hemos dicho, el oyente ni sabe lo que es prisa, ni le importa lo más mínimo, ni quién es Juan Luis Cebrián. Entonces, vamos a ser serios. El oyente, el joven, el que nos va a seguir escuchando unos años, no mi abuelito que desgraciadamente no va a llegar a todo esto, va a buscar los contenidos que le interese. Y da igual si es un podcast independiente o comercial. Y por último, pero no menos importante, el micromecenazgo, que parece el mantra de la semana, como la solución a todos los males, no solo en el mundo del podcast, en el mundo del cine, en el mundo del cortometraje, en el mundo de, yo qué sé, de la venta de cualquier cosa. En términos generales puede que sea una solución, y yo entiendo que tiene que haber una monetización, pero también siempre que haya una calidad. Y tendremos que ver cómo me lo planteo, porque por un lado, y uno de los errores que han cometido los medios tradicionales, que ahí también lo podemos ver, ¿realmente lo que me da este medio solo lo puedo conseguir aquí o lo voy a conseguir gratis en otro lado? Y eso está pasando. Es decir, ¿por qué? Por poner, y no me voy a quedar solo en el mundo del podcast, me da igual mundo blog, mundo lo que queráis. Alguien que habla continuamente de tecnología o de Apple y todos los días cuenta lo mismo porque las noticias son las que son. Y entonces yo tengo en mis feeds noticias de Apple y me veo 5 veces la misma noticia. Que la cámara ha aumentado 3 megapíxeles, que no sé, la batería ha disminuido no sé cuántos minutos. Evidentemente por eso no vamos a cobrar. No lo vamos a cobrar en la vida. No lo están haciendo los medios de comunicación, no lo van a hacer los podcasters. Por otro lado, tenemos que ser lógicos. ¿Cuántos micromecenazgos puede asumir una persona? Pues claro, yo tengo que pagar la luz, el teléfono, internet, pago Netflix, Movistar, a lo mejor cuando llegue Hulu, Amazon, pago por el diario.es, por ejemplo, 5 euros al mes. Pensadlo,
5 euros al mes y pensad la información, la cantidad de información, no hablar de la calidad, vamos a hablar de la cantidad de información diaria que me ofrece el diario.es. Por no hablar de que además, como mecenas o sponsor o colaborador o lo que queráis, tengo los contenidos previos al resto de los lectores normales, ¿no? Evidentemente, pues si lo veo así, es una usura por mi parte solo el darle 5 euros al mes por la cantidad de contenido que me están ofreciendo. ¿Pagaría 5 euros al mes, por ejemplo, por un contenido como el de Emilcar Daily? No es la misma cantidad de contenido. Yo no digo que no lo valga. Para mí lo vale porque, ya os digo, es de los pocos podcasts independientes que yo sigo escuchando, fielmente al menos. Pero, claro, son 10 minutos diarios de contenido, que valen mucho más. Pero que otra cosa es el coste que se le puede atribuir, ¿de acuerdo? Entonces, a mí se me ocurre que a lo mejor, y esto puede parecer una ridiculez, pero bueno, por lanzar ideas, que es de lo que se tratan también estas jornadas. Imaginaos que, en vez de pagar 5 euros por a lo mejor 10 podcasts que yo podría escuchar, ya estaríamos hablando de 50 euros al mes solo en podcast y que eso me quitaría a lo mejor de escuchar otros, ¿no? Pero ¿y si hablamos de 1 euro al mes, por ejemplo? Estamos hablando, por los números que el propio Emilio dice, y que evidentemente no serán los de todos, que tiene entre 5 o 6.000 descargas todos los días. Ya sabemos que no va a pagar todo el mundo, pero vamos a suponer que paga el 25%. Estamos hablando de unos 1.250 euros al mes. Muchos ya quisieran un sueldo como ese por 10 minutos de contenido diario, que por supuesto le lleva mucho más tiempo elaborarlo. Aquí no estamos hablando de lo que es justo. Estamos hablando de un mercado y de cómo está valorado ese mercado. Yo creo que esa es una... Claro, también es cierto que habría que... Yo nunca lo haría, por ejemplo, cerrando. Es decir, solo lo escuchan los que pagan. No. A lo mejor yo tengo la opción de escucharlo, pues no sé, como hace el diario, la noche de antes o 2 horas antes por la mañana. Me da igual. Yo muchas veces a Emilio lo escucho por la tarde, aunque lo haya sacado por la mañana. Pero a lo mejor, pues sí me interesa en un momento dado o simplemente porque como soy su oyente y como creo que me está dando un servicio muy útil, pues evidentemente 1 euro al mes eso no le cuesta a nadie. Y lo hacemos con muchas otras causas, ¿no? Entonces yo creo que eso también tenemos que crear ese espíritu de comunidad con los oyentes de alguna manera para que se sientan involucrados y que entiendan, y se lo digo yo como profesora de comunicación audiovisual, que tome estudiante, como se pueden imaginar, se ven todas las series gratis, pero luego cuando son sus contenidos, ¡ojo! Entonces tenemos que enseñar que los contenidos valen, tienen un valor y hay que saber apreciarlos en su justa medida. Por tanto, y en mi humilde opinión, yo creo que, hablando de monetización, habría que seguir ahondando en la posibilidad de una publicidad, y yo creo que los podcasts que se están agrupando en redes en ese sentido van a crecer mucho y bien, pudiendo segmentar, por un lado, pudiendo segmentar por esos nichos de oyentes muy concretos que tienen, pero por otro lado pudiendo unificar todas esas audiencias como redes de podcast, y por otro lado también esos micromecenazgos que de alguna manera aporten un valor para esa persona que está aportando. Tan sencillo, ya le digo, como que esté el podcast disponible para ellos 2 horas antes. Tampoco tiene que ser nada especial ni nada espectacular. Pero sobre todo, y lo que es fundamental, y como siempre, y es lo que ha venido funcionando durante todo este tiempo, es preocuparse de los contenidos. Y en eso yo creo que es en lo que nos tenemos que centrar. Muchas gracias y ya pues si tienen cualquier pregunta. Sí, yo quería preguntarle por el tema de los micromecenazgos. ¿Puede ser una de las soluciones para... Yo, profesional de la prensa, trabajo en un medio municipal, tenemos que quitar un poco la idea de que no se paga por la información porque se paga, por lo que yo hago me paga el vecino, en este caso de mí, alguien exactamente. Pero podría ser una solución el que un medio mixto, como podría ser a lo mejor Carne Cruda, que tenga por un lado esas personas que pagan porque el programa pueda tener su independencia y tener algunos patrocinadores que lo complementen. Precisamente por esas audiencias, digamos, fieles que siguen a ese tipo de espacios. Claro, esa sería un poco la idea, pero también depende mucho del tipo de contenido. Por ejemplo, tú me hablas de que estás en un medio municipal, ¿me has dicho? Sí. Y por tanto entiendo que público. Uy, claro que no. Claro, hay una cosa muy clara. La información, por ejemplo, es lo más caro de hacer y desde luego nunca es rentable. Y un medio de comunicación no es rentable nunca. En términos económicos, hablamos en términos monetarios. Otra cosa es si hablamos de Telecinco y de cómo rentabiliza Mediaset, pero es que eso no es información, ¿de acuerdo? Pero la información como tal no es rentable porque es muy cara de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, la información
sí que la tenemos que entender como un servicio público. Y en ese aspecto, pues, un medio municipal, ya sea una radio, una televisión o lo que sea, evidentemente va a tirar de unos fondos públicos. Y no sé si eso va a ser fácil implicar a la comunidad porque ya entiende que está implicada a través de sus impuestos, ¿no? En otros casos, evidentemente, sí hay una comunidad. Yo, de lo que me manda todos los días el diario, no me lo leo todo ni de broma, evidentemente. Y hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, es que estoy manifiestamente en contra de cómo se expresa, porque es un diario claramente ideologizado, ¿no? Con cosas estoy más de acuerdo, con otras menos y con otras en absoluto. Pero evidentemente sí creo que están haciendo un periodismo distinto y que yo los tengo que apoyar. Como lectora, pero también como profesional, me siento en esa obligación. Y yo pago por un montón de cosas. Pago, evidentemente, ya lo he dicho, por Canal Plus, pago por Netflix y pago por las cosas que pagamos todos, de la luz, del agua, eso evidentemente es elegible. Pero evidentemente hay cosas por las que no estoy dispuesta a pagar. Yo jamás pagaría por tener Telecinco. O sea, si a mí me eliminan Telecinco del dial, tampoco lo voy a echar de menos, ¿eh? Y alguna vez puedo ver algo. Pero ellos lo saben y rentabilizan de otra manera, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que hacer esa labor de concienciación desde el mundo del podcast. Yo creo que cada vez estamos más concienciados, que antes sí estamos en la era del todo gratis, que nunca lo ha sido, ¿no? Pero que ahora, evidentemente, yo no puedo... No sé si alguien lo sabe aquí, pero yo tengo un podcast, por decirlo de alguna manera, yo jamás se me ocurriría cobrar por eso. Pero es que no le dedico el tiempo necesario. Pero si queremos cobrar y si queremos rentabilizar, eso requiere un tiempo, un esfuerzo, un dinero, y eso hay que ponerlo en valor. Se sea profesional de la comunicación o no. Pero yo lo tengo que poner en valor. Y si no le encuentro valor, oye, pues iré a lo mejor a donde me lo encuentre. No sé si contesta tu pregunta o ya me olvidé. Sí. Digo porque es una nueva forma. Hoy hemos estado hablando, antes de esta charla ha hablado Alex Barredo, creo que se llama, sobre la dificultad de monetizar los podcasts, pero que de alguna manera el que tengan calidad y el que sean atractivos para los anunciantes va directamente proporcional al tiempo y al dinero que se le invierte en ellos. Y al tiempo que se les dedica, y tiene mucho tiempo un podcast, casi independientemente de la duración, porque al final la grabación, dice, bueno, si es un podcast de 30 minutos, la grabación son 30 minutos, 32. Pero luego eso ponte a producirlo y se ha habido distintas personas a editarlo y a montarlo y la cuestión al principio y subirlo y el podcast y el post y la madre del cordero y se te va todo el día. O sea, yo no sé de dónde saca el tiempo, bueno, sí, de OmniFocus, yo sé que Emilio saca el tiempo de OmniFocus, pero desde luego yo sería incapaz, ¿no? Y además padre con 2 criaturas y todas estas cosas. Me parece de verdad un esfuerzo loable y me parece fenomenal que esté intentando ese proceso de monetización. Pero también porque yo creo que ellos, o al menos Emilio como tal, no puedo hablar por el resto de podcast, sí hace muy bien lo de crear esa comunidad, ¿no? Lo hace de una manera instintiva y yo creo que lo hace muy bien. Y yo creo, él no cree que pudiera cobrar por Emilcar Daily, yo sí lo creo. A lo mejor es porque yo estoy dispuesta a pagar, ojo, pero habría que ver lo que dicen los 5.000 y pico restantes, ¿no? Hola, Sonia. Hola. Mira, a mí no me ha quedado claro, seguramente que es una cuestión personal, ¿cuáles son las nuevas tendencias del podcasting en España? Si lo que yo he entendido es que las corporaciones y que el primer sector de la comunicación está entrando en el podcast, el primer y el segundo sector de la comunicación está entrando en el podcast, más que nada porque, claro, me resulta extraño que solamente hayas mencionado a Emilio o a Emilcar como podcast independiente. No sé, ¿qué es? ¿Es cierto que está entrando a saco este sector en el podcasting y que se está desplazando a lo independiente o...? A ver, lo primero tengo que hablar de que el título de la ponencia es algo que te piden hace un montón de tiempo y que luego la ponencia sale como sale, ¿vale? Entonces por ahí ya pido disculpas. Luego... he puesto un ejemplo de una red comercial y de una red independiente, punto. Podría haber puesto otra red, pero he puesto Emilio porque la conozco como oyente, no tiene más en ese sentido. Sabemos que van a entrar otros actores, por ejemplo, como Antena 3, o sea, yo creo que la entrada de Podium evidentemente supone un cambio. Las nuevas tendencias, si me apuras, a mí me resultan maravillosas porque las nuevas tendencias suponen en recuperar formatos del pasado, como es la ficción o como es los programas de investigación, que era algo que ya no se venía haciendo en radio, pero que sí. Y empezaremos con los culebrones, que siempre han funcionado extremadamente bien. Y los concursos, todas esas cosas que se hacían y que se fueron trasladando a la televisión cuando surgió, ahora de repente estamos encontrando. Tú imagínate, ya te digo, yo que soy profesora de chicos de audiovisuales,
el espacio que de repente se encuentra, porque claro, una producción de vídeo, por pequeña, por barata, por sencilla que sea, es mucho más compleja de realizar que una producción solo de audio. Y el entorno que ellos tienen para poder crear ahí sus ficciones, para poder ensayar, para poder que les sirva de plataforma de aprendizaje y que les sirva de plataforma para darle visibilidad. Yo es que, como yo vengo también del mundo de los festivales y me acuerdo cuando los chicos nos presentaban los cortometrajes en cintas de U-matic, y a lo mejor el chiquillo tenía 3 cintas de U-matic y no podía permitirse tener más porque aquello era carísimo hacer una copia en U-matic, y entonces las podía mandar a 3 festivales y el festival tardaba 6 meses en devolverla, el corto estaba parado. Y ahora fijaros en lo que está el mundo de los cortos de los chiquillos, que se hacen un corto con un móvil de 1 minuto y lo suben a una plataforma. Volvemos al tema. Pueden hacer lo que quieran. Las herramientas las tienen. Otra cosa es el contenido que hagan y que sea de calidad. Y sin embargo ahora vemos que en estos nuevos actores están recuperando los formatos que ya no estaban funcionando en radio. Porque ¿qué es lo que está funcionando en la radio comercial normal? Informativos, tertulias y deportes. Y algunos programas temáticos de cine, algún programa, bueno, luego están las emisoras temáticas de música y todas esas cuestiones. Pero tú ya no estabas viendo cuántos años hace. Bueno, miento. Cadena SER, Radio Nacional sí lo hace de vez en cuando. Cadena SER por Navidad ahora se dedicaba a lo mejor a hacer la vida de Brian, así como una cosa súper espectacular. Y grababa una ficción sonora, pero como algo verdaderamente anecdótico. Y sin embargo ahora vamos a empezar a ver todas esas cuestiones. Entonces, las tendencias, fíjate qué curioso, es recuperar formatos del pasado que ya no tenían cabida en una emisión de parrilla que supone una limitación en el espacio del tiempo. Yo tengo 24 horas al día para emitir contenidos, no tengo más. Sin embargo, yo en podcast puedo lanzar lo que quiera y la gente lo escuchará o no lo escuchará, pero está ahí. Entonces, esas nuevas tendencias, cuando lleguen los grandes, como Antena 3, que también se va a meter, o por lo menos esos son los rumores, veremos a ver qué es lo que hacen. Pero de momento Podium, con todo su poderío y con todo su dinero, no es que haya sido un bombazo, ¿eh? Permitidme, de momento no lo ha sido. No sé si lo conseguirán ser o si en algún momento lo serán. Pero con la gente joven, de momento no. Pero sin duda, nuevamente, los podcasts también, los blogs también se empiezan a dar conocidos cuando los medios de comunicación empiezan a hablar de ellos. Cuando de repente los medios de comunicación empiezan a hablar de podcast porque ahora les interesa, porque ahora nosotros también hacemos podcast, porque yo estoy escuchando muchos programas de Cadena SER como existe esa interacción de publicidad, y en un programa de la SER están hablando del podcast, de uno de los podcasts que hemos visto aquí. Entonces de repente la gente dirá, ah, están estos podcasts, pero ¿y si yo busco un podcast de cocina tailandesa? Lo que le gusta a la gente verdaderamente a veces tampoco tiene que ver, lo hemos dicho antes, ¿no? Al principio, muchas veces no tiene que ver con la calidad del contenido. Remito a esas señoras que hacen unboxing de la compra del Mercadona en YouTube y tienen millones de seguidores. Entonces, ¿les garantiza Podium con todo su dinero tener éxito? Luego llega una señora maruja de Cuenca, te hace el unboxing del Mercadona y puede estar haciendo más dinero que muchos de esos podcasts. Por no hablar ya de youtubers famosos como el Rubius y demás, que esos son ya fenómenos aparte. Entonces, yo creo que sí va a suponer un cambio importante. Y creo que eso es bueno, yo personalmente pienso que eso es bueno para el podcast independiente. Veremos a ver. Esto también es un poco jugar a la bola de cristal, ¿eh? Y en esto de las nuevas tecnologías es muy fácil equivocarse. El tiempo me dará o me quitará la razón. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo quería hacer, bueno, primero una pequeña pregunta y una pequeña reflexión que quizá a lo mejor no es por tu ponencia o por cierto que te felicito porque creo que comunicas muy bien y me lo he pasado muy bien con tu ponencia. Gracias. También me chupé las 6 temporadas de Perdido y me hago la misma pregunta, ¿no? Un montón de gente. Pero, no sé, estoy escuchando mucho un discurso, no en tu ponencia, sino en general, en las diferentes que he escuchado y en las jornadas que bueno, yo he venido se está hablando mucho de dinero, de ganar dinero, yo no sé si es por la sociedad en la que estamos, pero veo como mucha obsesión en estas jornadas por monetizar, ganar dinero, ser profesional, vivir de esto. Y en tu ponencia ha habido una parte que hablaba de los mantras, ¿no? Y de cómo debe de ser un podcast, que debe de ser formalmente cuidado y tal y cual. Yo soy un enamorado del cine. O
si a mí me dices tú que el cine tiene que ser formalmente cuidado y tal, ¿dónde hubiera quedado el neorrealismo italiano de los primeros años? ¿Dónde queda el dogma? No sé, yo creo que el podcast como medio de comunicación, como medio de expresión, no debe ser tan rígido. Probablemente a unas personas les gusten unas cosas, a otros les gusten otros. Unos digan, es como en la vida, ¿no? Dicen, sobre gustos no hay nada escrito. Mentira. Las bibliotecas están llenas de millones de cosas que se han escrito sobre los gustos, ¿no? Entonces, a mí eso de que llevo escuchando mucho, ¿no? Es que el podcast tiene que ser ganar dinero, vivir del podcast. Oye, ¿qué pasa con la gente que tiene otra visión de la vida? Gente que es más romántica, gente que se dedica a la ayuda humanitaria y que sus preocupaciones no están en ganar dinero. ¿Por qué no se pueden hacer podcasts desde el punto de vista artístico? ¿Por qué no se pueden hacer podcasts desde el punto de vista, no sé, echo un poco más de menos el abrir un poco más la mirada, ¿no? El que no sea todo sobre un perfil, una manera y no sé, insisto, que no lo digo por tu ponencia, lo digo en general, ¿no? Pero creo que estamos como demasiado obsesionados con eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso de que el podcast tenga que ser así o asá. Si algo hemos aprendido en la vida es que hay gente que le gusta el helado de piña y gente que lo odia, ¿no? Mira, has mencionado una cosa como el dogma, por ejemplo, ¿no? En el dogma, por mucho que queramos ver cuáles son esas normas de utilizar cámara al hombro, luz natural, todas estas cosas, tú escuchas los diálogos perfectamente y ves las imágenes perfectamente. Punto. Tan sencillo. A eso es lo que yo me refiero con que tiene que ser técnicamente impecable. Tiene que ser fácil de ver. ¿De acuerdo? Si de repente yo con una peli dogma no me entero porque el tipo se le olvidó el micrófono, es que al final me desconecto. Es tan sencillo como eso. Te digo porque, claro, nosotros cuando vemos a los jóvenes con los cortometrajes vemos todos los errores que cometen y es que dices, es que la mayoría de errores no son narrativos, son técnicos. No hay nada más molesto que un ruido que no debería estar o que un plano más inclinado de lo que debería estar. Eso desconcierta al espectador. Yo no creo que dogma sea una manera de no hacer las cosas bien para nada. O sea, precisamente dogma es una experimentación sobre otra manera de hacer las cosas, o el neorrealismo, ¿no? Y el feísmo también es un movimiento, evidentemente, que podríamos embarcar ahí a las señoras del Mercadona también, ¿no? Pero por eso digo, por un lado eso, cuando yo hablo de cómo se tienen que hacer, me refiero a unos mínimos técnicos para que el espectador no desconecte, o el oyente en este caso no desconecte. Ya está. Evidentemente, lo que a mí me puede entretener mucho, a ti te puede aburrir como una ostra, pero eso, evidentemente, para eso tenemos todos los canales de televisión y todo el cine de la historia para verlo, ¿no? Por gustos personales. Ahora, por ejemplo, que se están estrenando tantísimas series. A mí una serie como This Is Us, que es una historia familiar, me fascina y me tiene enganchada, y ahora me he visto 3 episodios de Conviction, Bully, no sé cuánto, que me aburren. Son, como te puedes imaginar, productos técnicamente perfectos. Notorious es técnicamente impecable, pero no me interesa en absoluto. O sea, no tiene que ver, pero pues digo que tiene que tener unos mínimos. Y al principio, muchos de los podcasts independientes pues pecaban de eso. O normalmente estaban muy bajos de sonido y tú tenías que, bueno, si ibas por la calle ya era imposible, tenías que estar en tu casa con unos auriculares bien puestos y casi pegadita a la pared, para que nada te distrajera y pudieras escuchar contenido. Eso no tiene sentido. A mí, 5 personas hablando de series de televisión como si estuvieran en un bar, normalmente a mí no me va a interesar. Como tampoco me ha interesado mucho, ni cuando me dedicaba a la crítica de cine, leer crítica de cine. A mí me gusta ver el cine, me gusta dar yo mi opinión. Leer lo que otros piensan no siempre me interesa. Y me encanta el programa de La Script, que hace crítica de cine. ¿De acuerdo? Eso por un lado. No sé cuál era la otra parte. Bueno, sobre el tema de la monetización, también muy claro. Tan legítimo es querer ganar dinero como querer hacerlo de una manera altruista. Y a mí me parece que la persona que le dedica un tiempo y un esfuerzo, yo desde luego no pretendo ganar dinero y lo que hago jamás podría tener la pretensión de ganar dinero. Y además no quiero tener esa pretensión porque no quiero tener la obligación de hacerlo de una determinada manera. Entonces yo hago lo que quiero, cuando quiero, y ahora me ha dado por comentar documentales de Netflix en el podcast. Y pasado mañana me dará, yo qué sé, por poner recetas de galletas. Porque en mi podcast y hago con él lo que quiero. Y no le sirvo a nadie, no tengo necesidad de cubrir una audiencia. Ahora, la persona que le está dedicando todo ese esfuerzo, que se documenta,
que elabora un texto, que elabora una escaleta, que elabora una producción, que concierta gente con la que hablar. Yo también he tenido podcast, nosotros hacíamos uno, creo que tuvo 3 números, el Ciencia 3.0, en que éramos una persona en Alemania, una persona en Washington y yo en España, hablando de ciencia. Ya estuvo, que yo lo hacíamos por divertimento porque sé que yo no le interesaba a 4 gatos, pero nos lo pasábamos también y jamás tuvimos ningún tipo de ganas de ganar dinero con eso. Para las personas de las ONGs que quieren compartir lo que están haciendo, maravilloso. Para las personas que simplemente pues les apetece pues eso, hacer una crítica de cine. Yo tengo ahora un exalumno que está haciendo su canal de cine hablando de películas de una manera muy divertida y no creo que él pretenda monetizar eso. Y eso te permite una cierta libertad. Ahora, el que le está dedicando tanto esfuerzo y tanto tiempo, a mí me parece perfectamente legítimo que lo intente monetizar. Y por eso yo también estoy dispuesta a pagar porque veo el esfuerzo que hay detrás. Y yo creo que la comunidad debe reconocer eso. Luego, por otro lado, que alguien que lo hace de una manera independiente pueda tener mucho éxito, pueda tener mucha audiencia y pueda ganar dinero, pues eso ya sería la miel sobre hojuelas, ¿no? Pero no, es que no es eliminatorio. Por ahí atrás. ¡Oh, qué bien! ¿Cuántas preguntas? Hola, no quería preguntar, quería aportar algo. Por favor. Es que has estado antes hablando de los errores que hay en los podcasts de la radio. Tengo un podcast de gazapos y me dedico a buscar gazapos en los podcasts de la radio. Y la verdad es que es un desastre. Yo he trabajado en la radio y veo desde fuera, recomiendo que los cuiden porque es... Cuido es, o sea, te puedes encontrar un podcast de 10 horas. Y claro, dices, ¿quién ha pensado en el oyente que va a escuchar 10 horas o se va a descargar 10 horas de podcast? O que no están, o que el programa empieza a las 7 de la tarde, sobre todo con los fines de semana y el fútbol, ahí es un caos. Y no lo encuentras. Unos se oyen mal, otros no se oyen, es un desastre. Simplemente por experiencia personal te estaba escuchando y nada, quería aportarla. Y no solo eso, te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo que escucho por las mañanas, no es, ¿cómo se llama ahora? Más de uno, como en Onda Cero, ellos descargan todos los días, o sea, ellos ponen las 6 horas de programa, lo cual a mí me parece... Vamos, es el primero que borro. Y me perderé cosas, porque luego no creo que las otras 6 horas estén fragmentadas. Pero luego no pensamos en lo que sucede en otros muchos países. Y evidentemente Internet es una cosa que avanza muy rápido, pero no todo el mundo tiene fibra, ¿eh? Yo de aquello fui consciente pues en un viaje a Colombia, me parece que fue en el 2007, cuando yo entonces intenté descargarme un podcast y de repente 1 hora de podcast se iba a las 5 o 6 horas de descarga. Solo descargarte el podcast, ya no digo acceder encima a una página web o bajarte el correo. Es que parece que aquí todos somos el primer mundo y todos tenemos conexiones de 300 megas de fibra. Entonces, me parece un desperdicio absoluto. Y sobre todo porque puede haber, de un programa de 6 horas, por ejemplo, pues puede haber cosas que a mí me interesen todos los días. Por poner un ejemplo, la sección de Josemi, ¿no? Que es una de las cosas que está fragmentada. Yo solo quiero escuchar la sección de Josemi porque es lo único que me gusta de las 6 horas. ¿Por qué no puedo disponer de un feed de la sección de Josemi? O del monólogo de Alsina, o de la sección de los oyentes. Y sin embargo, te digo, el problema de eso está en que no les importa un pimiento, porque como no sacaban dinero de eso, simplemente era como un favor que le hacían a los otros y bueno, pues si tienen unas cuantas descargas, ahí está. Pero bueno, yo espero que ahora empiecen a tratarlos mejor, con lo poquito que cuesta hacer 3 feeds distintos, por Dios. Y aquello, pero bueno, si tú que has trabajado en radio, cualquiera de los que no somos profesionales continuados en la radio, pero sí que vamos con cierta regularidad, a mí me hace mucha gracia cuando dice, oye, déjame el programa luego en MP3, espérate. Bueno, y parece que le estés pidiendo sangre de unicornio. Chiquillo, que lo tienes ahí, corta, exporta y hemos acabado. Que me estás vendiendo, ¿no? Y parece, Dios mío, para que te den un audio de 3 minutos que le estás pidiendo allí el mundo. Parece que lo quieren hacer todo un poco complicado, pero no lo es. Y bueno, pues los independientes lo están demostrando. Muy buenas. Yo quiero lanzar una reflexión y pedirte que, bueno, pues, ¿cuál es tu opinión en torno y en relación con ello? Yo concibo el podcasting no como un medio media-centered, perdón, no como un medio media-centered, sino como un medio content-centered. Me explico. El multilenguaje.
se habla, teniendo en cuenta la definición clásica o tradicional del podcasting, que podcasting o un podcast es un archivo de audio que se sube a internet y tú te puedes suscribir mediante sistemas de sindicación, RSS, etc. Que es un RSS. etc. Correcto. Sin embargo, cualquiera que hable con cualquier podcaster que tenga cierta actividad, yo he preguntado a muchos y todos me dicen, no, si es que casi de todo ese trabajo, lo de menos es la parte del sonido. Yo le dedico mucho más tiempo a actualizar las redes, otro lenguaje, formato redes sociales, a crear vídeos con el propósito de funcionar como trailers o como teaser del nuevo capítulo que tengo, que también lo hacen, a actualizar mi blog, a tener contacto en foros, dinamizar los comentarios del blog o de la página web. En definitiva, estamos hablando de proyectos transmedia. Entonces, mi pregunta, mi cuestión o mi reflexión, la que te quiero lanzar, es si utilizando todas estas plataformas, expandiendo el contenido sonoro, el contenido core, el contenido central de un proyecto de podcasting, que es evidentemente el sonido, el programa, el archivo de audio que se sube y que la gente puede escuchar, expandiendo todo ese contenido, ofreciendo contenidos alternativos, ofreciendo compresiones narrativas, ofreciendo extensiones narrativas, si se puede generar diferentes perfiles de seguidores para tu proyecto con el propósito de, voy a utilizar una palabra en inglés porque yo creo que no hay palabra en castellano que defina perfectamente esta realidad, con el objetivo de potenciar el engagement de tus audiencias o de tu comunidad, que es una de las claves que has apuntado tú anteriormente, el generar esa comunidad que finalmente te va a producir pues el hecho de que tú puedas mandar una campaña o montar una campaña de crowdfunding, por ejemplo, el micromecenazgo, y finalmente tener cierto éxito porque hay una comunidad detrás de tu podcast, una comunidad en diferentes niveles. Están los súper mega comprometidos, que serán los que consuman todos esos productos, los que contacten contigo, los que consuman tu vídeo, los que por supuesto se descarguen tu podcast, y luego tendrás pues esos usuarios menos comprometidos, menos metidos dentro de lo que es tu proyecto, que esos probablemente no van a pagar por el hecho de escucharte, o pagarán menos, o vendrán, entrarán y se marcharán, vendrán e irán, etc. ¿Cómo esta nueva realidad centrada en el contenido, no centrada en el medio, más multilenguaje, más de hibridación de lenguaje, más de proyecto transmedia, puede fomentar la generación de comunidades de individuos o de usuarios más enganchados en tu proyecto? A ver, yo creo que ya hace bastantes años que venimos defendiendo algunos, y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, en que hoy en día y durante algún tiempo y en el futuro, ningún medio, sea tradicional o independiente, puede sobrevivir sin una comunidad alrededor. O sea, la comunidad ahora mismo es fundamental. Y lo hemos visto, que los ejemplos que se han ido llevando a cabo en medios profesionales como el diario.es y tantos otros ejemplos en Estados Unidos. Pero lo que tú estás comentando del entorno transmedia, lo que va a hacer es una magnífica ayuda para crear y fomentar esa comunidad. Y sobre todo para que la misma comunidad te sirva de prescriptora, ¿no? Que es otra de esas palabritas que nos gusta tanto en Internet. Pero al final es lo que tú dices, es mucho más trabajo, y eso te lo dicen ahora los youtubers famosos. Yo dedico mucho más tiempo a las redes sociales, a contestar a los comentarios de los fans y todas esas cosas, que al contenido del vídeo en sí. Porque la cuestión técnica, como he dicho, si el programa dura media hora, una vez que tú ya tienes controlada la parte técnica, tú llegas, tú pinchas, tú haces tu prueba de sonido y el resto va todo de corrido. Pero lo que hay antes y lo que hay después puede ser puede ser evidentemente mucho más tiempo, puede ser todo lo complicado que tú quieras. Si tú además consigues hacer que esa comunidad retuitee, redifunda y reenvíe tu mensaje, evidentemente tú ahí sí vas a tener una oportunidad, porque hoy en día todo funciona así. O sea, yo os aseguro, yo no he visto en mi vida jamás 10 segundos de un vídeo del Rubius. Yo sé del Rubius por los medios de comunicación tradicionales. Estoy seguro de que tiene que ser un crack, porque 20 millones de seguidores tienen que serlo. Pero ¿cómo se consiguen esos 20 millones de seguidores? Por redifusión de sus propios fans. Eso no lo han conseguido los medios de comunicación. ¿Cuántas veces habéis visto? Cuando hablan del Rubius es porque ha cometido alguna pata o le ha pasado algo, pero no porque les dicen de repente esto, ¿no? Ha salido en Time, me parece. Entonces, esa comunidad es la que a ti te va a dar tu espacio. Que tú además consigas una vinculación con tu comunidad,
como para que apoye financieramente el proyecto, al final puedes tener todas las redes, todos los trailers, todas las cuñas del mundo que si el contenido no interesa no lo van a apoyar. O sea, al final es lo que tú dices, es content center. El contenido es lo fundamental. Pero ahora, antes, a mí me gusta poner un ejemplo, y nunca me acuerdo muy bien del dicho, pero antiguamente se decía el buen manto en el arca se vende, o algo parecido, ¿no? Que decían, si el producto es bueno, aunque no se vea, se vende. Eso ahora no funciona. El producto hay que sacarlo de la caja, hay que mostrarlo, y estamos en el mundo permitidme, del perrito piloto, ¿no? Ponernos aquí, el perrito piloto. Y hay que sacarlo y hay que moverlo. Pero de nada me va a servir si no tengo un buen contenido. Por eso yo digo que me parece tan legítimo y tan deseable que alguien que dedica todo ese esfuerzo y todo ese cariño y todo ese tiempo y que se lo quita a sus hijos o a su madre o a su novio o a lo que sea, que lo pueda monetizar de alguna manera. A mí me parece muy bien lo de la comunidad, lo de compartir el conocimiento, todo eso me parece fantástico y el espíritu ese está ahí y funciona. Pero si además de compartir, yo puedo hacer que esto me suponga por lo menos no un gasto. Que es que no, oye, que es que esta gente no tiene las páginas en wordpress.org, que es que esta gente tiene alojamientos contratados y tienen que pagar transferencia de datos. Y todo ese tiempo que dedican, perdonadme, es dinero. El tiempo es dinero y dinero muy valioso de gente cualificada. Por tanto, yo creo que sí. Pero vamos, contenido 100% y luego hablamos. Sobre el contenido, y ya rápidamente termino. Has apuntado contigo que unas nuevas tendencias o que, bueno, pues cierta línea de podcast, precisamente recuperar esos formatos, esos géneros, digamos, del pasado, ¿no? Un poco olvidados por la radio, sobre todo tema de ficción y tema de investigación. Precisamente esos son dos formatos que son muy amigables, vamos a decirlo así, o que permiten mucho la narrativa transmedia, sobre todo lo que tiene que ver con la ficción. Entonces, yo me imagino perfectamente, y es algo en lo que yo creo que de momento Podium está fallando con El Gran Apagón, por ejemplo. El Gran Apagón es un producto de ficción, lo que pasa es que es muy centrado exclusivamente en el sonido, en el radio, en el podcast, ¿verdad? Qué bonita oportunidad han perdido de hacerlo con sonido holofónico, que les habría quedado ya... Claro, pero por ejemplo... se pueden tener líneas argumentales dentro de ese mismo contenido, dentro de la misma historia, se pueden, ¿por qué no crear líneas argumentales en otros formatos, en otros medios que complementen lo que se está contando en la radio y que te lleven de un sitio a otro, que lleven al usuario a diferentes lugares de la web con el propósito de tener una experiencia completa? El que se quiera quedar solo con lo que aparece en el podcast, fenomenal, pero que cada contenido esté todo articulado en un universo transmedia con el propósito de fomentar una experiencia nueva. Y eso los géneros de ficción lo potencian mucho más. Y si el producto core, el producto central es un podcast, estamos hablando ya de otra categoría de medio, de un podcast transmedia, de probablemente otra categoría de medio. Ahí hay dos cosas. Bueno, eso quien mejor, el contenido transmedia en ficción, quien mejor lo está haciendo, yo creo, en España ahora mismo es el Ministerio del Tiempo, es Javier Olivares con el Ministerio del Tiempo, que sacaron el podcast para que uno de los personajes que ya no estaban en emisión pudiera seguir teniendo contenido. Sacaron los capítulos o webisodios también con Angustias, o sea que han ido sacando un montón de contenido que además ha funcionado muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho muy bien el Ministerio del Tiempo? La comunidad. Entonces, si tú a la comunidad además le das buenos contenidos, la comunidad va a estar encantada. Ahora lo comentas y no he caído yo en la cuenta, pero una cosa que me parece súper viejuna por parte de Podium Podcast es que me pongan un episodio del Gran Apagón cada semana. Por favor, ¿pero esto qué? ¿El siglo XX o qué? No, hombre, no, tú dame los 20 episodios, que ya me lo escucharé yo cuando quiera. ¿Qué pasa? ¿Que no hemos aprendido todavía de Netflix? Y sobre todo, perdona que te corte, lo vas a hacer así, meter contenidos intersticiales, es decir, rellenar la espera con contenido alternativo, alternativo en otros medios, en las redes, que uno de los personajes tenga una cuenta de Twitter ficticia y cuente cosas ahí, al margen de lo que aparece en otro ejemplo que me parece en el podcast. El presidente Bartlett de... ¿cómo se llama? El ala oeste, de la serie El ala oeste. El Twitter del presidente Bartlett es posterior a que la serie terminara. Y el presidente Bartlett tiene conversaciones con Barack Obama. Y tiene opiniones políticas en Twitter. El presidente ficticio de una serie que ya no está en emisión. O sea, imagínate cómo se pueden prolongar ahora los productos, ¿no? Willy Grace también ha tenido ahora un episodio específico para las elecciones estadounidenses, ¿no?
El audio tiene muchísimas ventajas. El género del terror a mí me parece maravilloso para hacerlo en radio. Pero claro, cuando ves esas cosas que dices, ahora me tengo que esperar hasta la semana que viene, decía, no me acuerdo, para la semana que viene, con todo el contenido que voy a consumir, ya no me acuerdo de lo que me has contado la semana pasada. No tiene sentido. Pero bueno, están experimentando y eso siempre está bien. Ramonchu. Hola, dime. Sonia, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, yo por bajar un poco a la tierra, porque me da la impresión de que estamos hablando de gente que tiene mucho tiempo, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando hice mi intento de podcast hace muchos años, que no me daba la vida y esto del transmedia y todo esto se me queda un poco lejos. Entonces, yo solamente por aportar un poco desde mi faceta de oyente, mi selección de podcast ahora mismo consiste básicamente en cuál tarda menos de media hora, quiero decir, cuál dura menos de media hora, 20 minutos, porque es que si no, tampoco me da la vida. Tengo como 80 podcasts en el programa de podcast y yo no sé, a la gente se le va mucho la olla de podcast de hora y media, 2 horas. Bueno, hora y media todavía podrá ser soportable, pero vamos, que es que hay podcast de 5 horas y ya no estoy hablando de un programa de radio que te cuelgan luego y que te podrás descargar o no. Que le quitan la publicidad ese que en 10 minutos. ¿Eh? Que le quitan la publicidad con el forward. Sí, también puede ser, por supuesto. Pero bueno, me gustaría un poco que profundizaras en esto de los formatos, ¿vale? Porque yo lo que también me doy cuenta ahora, esto como oyente, es que aparte de lo de Podium Podcast, que a mí me parece que, aparte de lo que pueda significar para el resto de podcasts independientes, de visibilidad o vete tú a saber, o de que se come el mercado, yo qué sé, lo que sea, lo que está claro es que los formatos son diferentes a lo que yo estoy escuchando en podcast y a lo que yo estoy escuchando en radio normal, ¿vale? O sea, como dices tú, eso de... Son diferentes, Ramón. Bueno, porque recuperan formatos antiguos, como dices tú, de la ficción novelada en audio o por ejemplo, mira, a mí hay uno de Podium que me gusta mucho, que al principio decía yo, por Dios, qué cosa más extraña, que es el de ¿En qué puedo ayudarle? Un podcast de 2 minutos, 3 minutos cada uno. Pero bueno, es un juego ahí, son unas píldoras de humor así con mucho juego de palabras y mucha historia, mucho efecto de sonido también, pero muy currado. Y bueno, es un formato muy, muy distinto a lo que yo veo en el podcast normal y vamos, te reto a que me enumeres 5 formatos distintos de podcast que escuches ahora mismo. Y bueno, eso. ¿Independientes? Independientes, sí. Aparte de, hablamos entre 2 o 3 de una cosa, hablamos uno solo de una cosa, entrevisto a alguien, me cuesta encontrar muchos más, ¿eh? Es cierto, lamentablemente es cierto. Que escuche ya no, ya he dicho que el único podcast independiente que escucho es el Emilcar Daily, por el motivo que todo eso he apuntado, pues son 10 minutos y en 10 minutos pues cada día te pones al día de cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces es muy consumible en ese sentido. En algunos momentos, y no sé si siguen en emisión, ha habido intentos de hacer ficción en podcast. Había algunos podcasts de terror. Yo tengo en la cabeza que los ha habido. No sé con qué éxito. De resto, es verdad que todo es o un tipo hablando de algo que sabe mucho y que lo hace muy bien, o 3 o 4 personas hablando sobre televisión, sobre tecnología o sobre lo que sea, tertulias políticas, tertulias de fútbol, de lo que quieras. Por eso decimos que ha supuesto una innovación Podium Podcast. Innovación entre comillas, porque tampoco están haciendo nada nuevo. Lo que están haciendo es recuperar lo que de repente se había quedado sin espacio. Pero es que a lo mejor ese era un espacio. Yo recuerdo, fíjate, yo no sé si tú te acuerdas, Ramón, que había un podcast de religión hace muchos años. Concurso, fíjate cosa tan rara hacer un concurso en podcast, porque claro, ¿qué haces? ¿Dicen los premiados a la semana siguiente o cómo funciona esto? O sea, tiene su complicación. Hay formatos que evidentemente van a ser más recuperables. Yo creo que el podcast independiente que puede triunfar no tiene por qué hacer lo mismo que hace el podcast comercial, porque no tiene los recursos. Yo sí creo que mis estudiantes pueden hacer podcasts de ficción maravillosos como parte de su proceso de aprendizaje. Pero no entiendo que eso sea lo que vaya a hacer el podcast independiente de una manera habitual. Yo creo
como ha pasado en el mundo de los blogs también, que el valor de esos contenidos independientes está en la experiencia. Yo valgo por lo que yo sé y también por lo que yo leo. Por tanto, si yo soy un especialista en cocina vegetariana, pues yo siempre he pensado que la cocina era un formato que podría funcionar muy bien en podcast, porque yo tengo el podcast a mi lado y voy escuchando ahora metemos en la batidora 200 gramos de leche. Y que si tú lo haces a un ritmo adecuado, que podría ser algo que podría tener mucho éxito. Y sin embargo, yo no recuerdo podcast de recetas de cocina. Puede ser que hablen de cocina, pero no como tal. Si yo soy una especialista en comida vegetariana, mi valor está en eso y voy a hacer podcast de recetas de comida vegetariana. Pero no tengo que pensar de repente en hacerme una novela o una investigación periodística. Eso vamos a dejárselo a los profesionales de la comunicación, que de algo tendremos que comer los periodistas, digo yo. Dejarnos también nuestro huequito. Pero es que creo que hay espacio para todo. Y a mí me gusta escuchar El Gran Apagón. Yo no soy oyente, por ejemplo, de ficción de terror, ni de cine de terror, ni de nada de terror, pero me gusta una ficción tipo El Gran Apagón y me gusta una investigación policial y, por supuesto, me gusta una tertulia y me gusta una charla política. Pero no me escucho las charlas políticas de Radio Nacional porque no estoy tan tonta de un tiempo a esta parte. Y me puedo escuchar un montón de la COPE y me puedo echar unas risas también. ¿De acuerdo? Pero todo tiene eso aquel. Pero para que veáis, o sea, dentro de los profesionales de la comunicación también hay maneras, o sea, las charlas de Radio Nacional, independientemente de la ideología, es que son para aburrir a las ovejas. Es que eso no se lo puede tragar nadie. Y son profesionales de altísimo nivel. Y todo esto se está grabando, Dios mío, qué horror. Esto de repente la lucecita roja al fondo es un horror. Creo que Radio Nacional ya no me va a llamar. No, pero es verdad, o sea, todos los medios tienen su etapa y a mí hay unos programas de Onda Cero que me gustan más y otros que me gustan más de la cadena SER. Y hay programas de cine que me aburren soberanamente, incluso los que he participado. Y como programas no me interesan, pero entiendo que hay gente a la que sí. Entonces yo creo que hay espacio para todo y que no se trata tanto de innovar, de buscar a alguien que no haya hecho nada. Ya se ha hecho todo. Todo. Yo no creo que podamos encontrar de repente un formato nuevo. Desde Twitter no hay absolutamente nada nuevo en la red. Y es 2006, ¿eh? Ahora que se ha hecho todo... En ficción seguro. A ver, ¿no te da la impresión de que a veces también el podcast independiente se está enlatando un poco? No sé si eso es bueno o malo. Enlatando en el sentido de que cada vez está más controlado, que tiene una estructura más comercial. Hacemos no sé, como una estructura demasiado rígida. Eso no me parece un defecto, como tal. El problema está, y lo estoy viendo también, lo estoy empezando a escuchar, en cuanto, si yo me escucho un podcast de 10 minutos y los 3 primeros son de publicidad, ahí vamos a tener un problema. Porque también voy a usar el fast forward. Si a mí me haces una cuña de 30 segundos y me haces una cuña de 30 segundos al principio, me metes una cuña de 30 segundos en medio del contenido y me metes otra de 30 al final, no me va a molestar. Pero si me metes 3 minutos al principio de rollo patatero, sí. Entonces yo creo que no debemos, o que los podcasts independientes no deben cometer los errores que está cometiendo la radio tradicional. En ese sentido sí, te tengo que dar la razón, que algunos intentan buscar ahí en la fórmula de la radio tradicional, la fórmula tal vez para ellos monetizarse. Y yo no creo que ese sea el camino, porque lo he comentado. Lo que funciona en formato de retransmisión en vivo no funciona en formato de podcast. Y no tiene por qué hacerlo. Entonces vamos a buscarle distintas vías. Si hay espacios y anunciantes para todo el mundo. Pero hay que saber también... y eso hemos ahondado muy poquito aquí, pero uno de los graves problemas son las mediciones. No hay mediciones fiables. Pero bueno, los podcasts tienen sus descargas y a partir de ahí, pues si esos son los números que hay, menos fiable que un audímetro de televisión y se mueven millones y millones de euros todos los días en publicidad con esos datos de audímetros, entonces tampoco tiene que ser una excusa eso. Muy rápido, Sonia. Yo creo que también el formato del podcast depende un poco del objetivo, ¿no? O sea, me refiero, es evidente que un podcast largo no es comercial, o no debería serlo, ¿no? Y es raro que lo sea. Pero, bueno, si tú no tienes ese objetivo de monetizar un podcast o ser comercial, yo tengo varios ejemplos de podcasts incluso que duran 10 horas
yo los escucho, por ejemplo, La órbita de Endor, y es un podcast que tiene un gran éxito, tiene muchas descargas, con lo cual es cierto que no es comercial, pero para sus objetivos les vale, porque además lo bueno que tiene el podcast, o eso es lo que entiendo yo, es que el audio lo manejas tú. Es decir, si hay un contenido y Lode, por ejemplo, lo hace, y otros podcasts también, que está muy escaletado, tú sabes que en la hora sexta van a hablar de tal, y yo me voy a la hora sexta, con un botón. Con lo cual, no me tengo por qué tragar las 5 horas, y el podcast está pensado para que dure ese tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que comercialmente no parece que no tiene mucho futuro eso de un podcast largo, pero a mí me gustan. Eso es lo bueno, por eso digo que es que hay público para todo. Mira, nosotros tenemos un amigo en común, Marco Calzado, que siempre lo hemos considerado el oyente número 1 de los podcasts porque los escuchaba todos los episodios. Era una cosa absolutamente increíble. ¿Pero por qué? Porque él es un investigador científico y mientras está ahí con sus probetas, yo, por ejemplo, sería incapaz de estar trabajando y escribiendo y escuchando podcasts. Incapaz, no escucho ni música. Pero él no, él al contrario necesita eso. Con lo cual tiene ese tiempo de sus 8 horas diarias de trabajo, más cuando sale a correr, más cuando se dedica a planchar la ropa, digo yo. Entonces tiene todo ese tiempo para escucharlo y tiene la motivación para hacerlo, con lo cual me parece estupendo. Si yo tengo prácticamente el ratito de la mañana y el rato de mi paseo con la perra, tengo que ser, evidentemente, mucho más pragmática en ese sentido. Entonces, de mi podcast de 6 horas todos los días de Onda Cero, yo me voy, evidentemente, a los ratos que a la tertulia, al formato de no sé qué, no sé cuánto. No me escucho las 6 horas diarias ni por asomo, ni ningún día. ¿De acuerdo? Entonces, lo bueno es eso, que hay público para todas esas cosas. Yo, personalmente, me dices un podcast de 10 horas, yo lo fragmentaría. ¿A ellos les está funcionando? En la prueba de que hay público para todo. Pero es que yo a mis alumnos, cuando me vienen y dicen, quiero hacer una webserie, episodios de 15 minutos, ¿y dónde va? 15 minutos en vídeo. ¿Posible? O sea, ¿tú sabes el ritmo que hay que tener para que alguien te aguante delante de un ordenador 15 minutos viendo un vídeo? Ni Tarantino. Entonces, no, vamos a hacer más episodios más cortitos, ¿eh? Y hoy en día, además, que las narrativas no tienes por qué abrir y cerrar tramas en un solo capítulo, te puede permitir eso. Entonces yo, 10 horas para que alguien se descargue, vuelvo al tema. Hay mucha gente que no tiene 300 megas de fibra, ¿eh? Entonces lo mismo tendríamos que pensárnoslo de otra manera. Sí, claro, solo por aclarar que a mí también me gustan algunos podcasts largos, pero lo que es una locura son 10 horas juntas y sin ningún tipo de marca o de... Sí, sin anestesia, como dices tú. Reconozco que es una fricada, pero también reconozco que se puede escuchar fragmentadamente. Claro, pero a ver, la cuestión es un podcast largo. Faltaría que te obligaran a escucharte las 10 horas. No, es que, a ver, yo a lo mejor es que he tenido malas experiencias, pero es que hay algún podcast de estos de 5 horas y pico y semanal, o 2 a la semana, o cosas así. Y dices tú, ostras, chico, tranquilo, que trabajamos y hacemos otras cosas no aparte de escuchar tu tiene podcast. una hora de desplazamiento diario a su trabajo en coche, en autobús o en metro, a quien no la tiene. Entonces, cada oyente en ese sentido es un mundo y tiene unas necesidades y tiene unos gustos. Por eso, y no, para mí, no digas que es fricada, porque oye, para gustos, colores, y por eso yo reivindicaba al principio un poco de apertura más, ¿no? Porque, oye, el podcast es un medio de expresión y se puede utilizar de millones de maneras diferentes. Se puede utilizar como un producto enlatado, seriado, con números, con capítulos, donde tú sepas qué tal. Se puede utilizar como obra de ensayo, se puede utilizar como modo de expresión de idiomas, se utiliza muchísimo, muy bien. Modo de expresión de estudiantes de arte dramático, se puede utilizar de millones de maneras, que es un poco, yo creo que por eso muchos de los que hemos venido hoy aquí era un poco también para encontrar nuevas formas y nuevas maneras de utilizar los podcasts, ver esa versatilidad que tiene este medio, ¿no? Y que por eso yo decía al principio que no nos enlatemos, no nos cerremos a un concepto cerrado de podcast, de ganar dinero y de hacer no sé qué, que es una de las vías y es legítima y que por supuestísimo que yo aplaudo y reclamo el derecho de mucha gente que se le ocurra ganar dinero, pero que no es lo único, que en la vida somos poliédricos, que no somos... Mira, aquí alguien lo ha mencionado. Lo fundamental es cuál es el objetivo del podcast.
Si mi objetivo es divertirme y hablar de lo que me apetece, pues yo no me preocupo de nada más y cuando quiero grabo y lo subo y el oyente que está tan pirado como yo o que le gusta lo que hablo, pues me seguirá y le dará igual que yo publique 3 podcasts al año y le va a dar igual y va a seguir ahí con el feed y no importa nada. Ahora, si yo lo que quiero es ya hacer un trabajo más elaborado, pues lógicamente es que es lo que decimos, oye, que todos tenemos vida y que la gente que vive de este tipo de contenidos, sea de YouTube, sea de podcast o sea lo que quiera, te digo yo que trabaja más de 8 horas diarias en ello. Muchas más. Y a mí, mira, siempre hay una pregunta que me hacía, cuando hablamos de redes sociales y marca personal y cómo se manejan las redes sociales, siempre pues hay alguien que te pregunta, pero bueno, ¿tú cuántas horas le dedicas a esto? Digo, ¿yo 24? ¿Yo 24? Yo estoy todo el día. Y cuando duermo estaré pensando en lo que... No es cierto que yo lo haga de una manera tan intensa, ¿no? Pero alguien que requiere de tener una marca personal muy elaborada necesita dedicarle 24 horas al día. Pero es que yo ya por las mañanas digo, oh Dios mío, he tardado 3 minutos y 45 segundos de mi vida que no voy a volver a recuperar y lavarme los dientes. No, está dentro de mis rutinas. Y por tanto, una persona que quiere vivir de esto va a meter en sus rutinas todo el día y va a saber a qué hora los tweets le funcionan mejor y a qué hora los Snapchats le van mejor y dónde tiene la audiencia en ese momento en Instagram. Pero eso es un trabajazo, ¿eh? Un trabajazo. Y sobre todo, mucho tiempo. Y repito, que es que parece que aquí el tiempo es gratis. Y yo de verdad que mi tiempo lo valoro un montón. Y por lo tanto, me parece que es eso. ¿Que alguien quiere escucharse 10 horas de un podcast? Si las tiene, me parece maravilloso. Y me parece maravilloso que esa gente que seguro que para hacer 10 horas de podcast, mínimo, han necesitado otras 10 horas de preparación, pues me parece maravilloso que puedan tener su audiencia. ¿Tendrían mucha diferencia si lo sirvieran fragmentado? No, pero parte a lo mejor de ese encanto es yo soy oyente del podcast de 10 horas, como yo soy fan de Juego de Tronos, que yo no lo soy, pero también formo parte de esa comunidad de los que me escucho, yo, espartana, 10 horas de podcast. Forma parte de ese juego, ¿no? Y tiene su sentido. No sé si nos van a echar ya o queda alguien todavía. Tampoco. Madre mía, yo creo que sí, que vamos a saltar. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, de verdad, daros las gracias por todo lo que habéis aportado después, que yo creo que por supuesto ha sido mucho más interesante que toda la charla, así que muchas gracias. Jornadas de Podcasting 2016, patrocinadas por iVoox, Spreaker, Spain Media, Fisio SM Terapia y Podcast Pro.